Sí se ve correctamente la pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien, doctor. Bueno, vamos a continuar con el módulo de geniturinario. La clase pasada habíamos visto hasta las anormalidades del uraco, perdón, hasta las valvas posteriores. Entonces vamos a continuar con las anormalidades del uraco, la ectopia y fusión renal, la displasia multiquística renal, la enfermedad poliquística autosómica recesiva y la dominante. Vamos a iniciar con las anormalidades del uraco. Hay que tener en cuenta o hay que recordar que el uraco es la estructura fetal que va a estar comunicando la vejiga con el alantoides y que ésta pues va a obliterarse para dar una estructura de sustento que va a ser el ligamento umbilical. La incidencia es un poco varía dependiendo de la bibliografía, pero es aproximadamente una en cada 300.000 niños en los que la regresión del uraco no va a ser completa. Entonces va a originar unos remanentes que pueden ser de estos cuatro tipos. El más común es la persistencia del uraco con un 50%. En estadística le sigue el quiste del uraco, pues que lo vamos a definir como lo estamos viendo aquí en este esquema, como una dilatación del líquido que va a estar en el uraco medio, no necesariamente en el uraco medio, pero pues no va a estar comunicando ni con el ombligo ni con la vejiga. Le sigue el seno umbilical huracal, que esta va a tener un porcentaje de aparición de un 15% y lo vamos a ver como una dilatación focal que tiene un fondo ciego a través del ombligo, como lo estamos viendo aquí. Y pues vemos que no comunica con vejiga. Y ya en último lugar, con un 5% tenemos el divertículo vésico ureteral, que este pues es una dilatación focal también ciega, pero al contrario que el seno, pues esta va a estar comunicando con la vejiga y no con el ombligo. La complicación, bueno, la mayoría de estas anormalidades van a ser asintomáticas a menos que se sobreinfecten y se presenten como un abdomen agudo. Pero también nosotros como radiólogos, si vemos, no sé, algún estudio de imagen y lo encontramos como un hallazgo incidental, pues tenemos que reportarlo porque estas anormalidades son quirúrgicas, porque aunque tienen un riesgo leve, pero se asocian con un adenocarcinoma, entonces siempre se elige pues la resección quirúrgica. Vamos a hablar un poquito más específicamente del uraco persistente, que es el que se presenta con mayor porcentaje. Y pues lo vamos a diagnosticar en los recién nacidos por su clínica. ¿Por qué? Porque va a estar fugando orina a través del ombligo. Son los que generan el ombligo húmedo. Y aquí la incidencia también varía, pero el libro nos dice que se va a presentar en uno en cada 40.000 pacientes vivos. Ahora sí, ¿cuáles van a ser los hallazgos radiológicos? Pues vamos a tener diversos, como lo hemos visto a lo largo de la presentación, pues diversos métodos de imagen por el cual podemos evaluar estos hallazgos. Una es por medio de fluoroscopía, en la cual tenemos dos opciones. Una es que si el paciente, pues como les digo, se presenta con la clínica de un ombligo húmedo, no de un abdomen agudo, lo que podemos hacer es inyectar material de contraste de forma retrógrada y verlo como se muestra aquí en esta imagen, la comunicación que existe entre el ombligo con la vejiga, como lo vemos aquí, pues es una continuación y pues ya vemos como la uretra, todo lo demás está la sonda. Y es lo que vamos a ver, pues esta comunicación y se ve mejor pues en una proyección lateral como esta de la imagen. Otro método de imagen que podemos utilizar y que es un poquito más común cuando se presenta con la clínica de un abdomen agudo es el ultrasonido. Aquí tenemos que tener dos cuestiones en cuenta. Una es que para una correcta evaluación
el paciente tiene que tener la vejiga suficientemente llena. Y otra es que nosotros al momento de estar realizando la sonografía tenemos que tener una presión suave para no poner mucha presión y no ver el contenido, pues el contenido de la persistencia o del interior aquí de esta comunicación. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues en el ultrasonido cuando lo estamos viendo en escala de grises, vamos a empezar ya sea desde el ombligo o desde la vejiga en un corte o con el transductor en sagital, y vamos a ver esta comunicación que va a estar existiendo entre la vejiga y el ombligo a través de una estructura que usualmente se presenta con una pared gruesa, más si está ocurriendo algún proceso inflamatorio. Esta pared gruesa puede verse como de una forma trilaminar, por lo cual a menudo podemos confundirla con una pared de alguna asa de intestino, pero pues hay que tratar de seguirla para ver cómo se está comunicando. Y aquí tenemos esta imagen de ultrasonido que pues como lo vemos, está como en un corte sagital. Aquí estamos viendo la vejiga y vemos cómo se continúa como en una forma superiormente o cefálicamente hacia el ombligo, que estaría un poquito en este otro extremo. Podemos incluso utilizar, pues dependiendo del aparato, ¿no? Pero hacer un barrido para alcanzar a ver toda la estructura. Vemos aquí la pared, cómo se encuentra un poquito engrosada, si la vemos como este aspecto un poquito trilaminar, y vemos que está, pues en continuación, este contenido ecogénico. Aquí tenemos otra imagen, que es la que nos manejaba el libro, de una paciente. Era una paciente de 4 años, si mal no recuerdo, que se presenta con la clínica de un abdomen agudo. Entonces sospechaban de una apendicitis y le realizan un ultrasonido. Ven que el apéndice estaba normal o de características normales, pero a nivel del epigastrio, cuando estaban revisando, encuentran esta estructura que está comunicando la vejiga con el ombligo. Aquí está el ombligo, acá está la vejiga, pero vemos que está llena de un contenido, pues con un poco de ecos internos, un poco más espeso, y vemos que la pared se encuentra engrosada. Entonces a esta paciente le dan antibiótico. Aquí es como un acercamiento en sí al uraco, la que pues sí, vemos la comunicación, vemos cómo está con este contenido ecogénico, vemos cómo se continúa y la pared engrosada. Le dan su antibiótico y este es posterior pues al esquema de tratamiento. Vemos cómo ya se desinflamó, ya vemos la pared más delgada, pero continuamos viendo la comunicación. Y esta paciente nos refiere el libro que entró a quirófano por el riesgo que pues aparte de lo incómodo, por el riesgo del cáncer. Otro método de imagen es la tomografía computarizada, pero aquí es usualmente más como un hallazgo incidental, más que estar buscando específicamente esta patología. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos igual, como esta estructura que va a estar redondeada, triangular o tubular, que va a estar llena de líquido y que comunica el ombligo con la vejiga. Aquí lo estamos viendo en esta tomografía contrastada, en un corte sagital, y vemos aquí la pared. También estaba cursando con un abdomen agudo esta paciente. Vemos cómo está pues un poco más dilatado, se ve la pared un poco más densa, gruesa, y esta comunicación ya es como que se estaba formando un tipo absceso. Siempre lo vamos a encontrar en un plano más anterior. Vemos la comunicación y pues la inflamación circundante de la grasa mesentérica, como en este caso, pues es un dato que nos habla de que está ocurriendo un proceso inflamatorio. El siguiente tema es la ectopia y la fusión renal. Pues primero hay que definir lo que va a ser el resultado de una anomalía en la migración del riñón hacia la fosa renal. Sabemos que migra de abajo hacia arriba. Por lo tanto, esta ectopia puede estar localizada tanto a nivel torácico, como nos lo esquematiza esta imagen, como a nivel ilíaco, más inferior, pélvico. Este riñón puede estar como tener un problema de que sea más superior o esté más inferior
pero también puede estar del otro lado, que es a lo que se le llama cruzado. O sea, puede estar ectópico y puede estar cruzado. Puede tener una fusión con el otro riñón, también como lo estamos viendo. Entonces, todo esto pues nos da un espectro de combinaciones posibles, a lo que le vamos a llamar una ectopia renal. Entonces, aquí tenemos este esquema en el que vemos cómo el riñón se encuentra en la fosa ilíaca derecho. Aquí nos esquematiza una localización torácica. Aquí nos está esquematizando una localización más inferior y aparte cruzado y que se está fusionando con el riñón bueno, pues que en este caso estaría ipsilateral. Y aquí vemos un riñón en herradura en el que vemos cómo los polos inferiores están teniendo una fusión. Y aquí cuáles son los hallazgos radiológicos. Primero lo podemos ver desde una placa radiográfica con algunos datos indirectos, como una sombra renal alterada, que estemos viendo que en la sombra, como en este caso, ¿no? Que en la fosa renal izquierda, pues está con, con contenido intestinal, o sea, no está aquí la sombra renal. El, por ejemplo, en este caso, que el riñón está cruzado hacia el otro lado, puede dar la imagen de alguna pseudomasa, ¿no? Porque este riñón pues va a tener un aumento en sus dimensiones si no tuviera material de contraste o si se encontrara en una localización más inferior también nos pudiera dar la imagen de alguna pseudomasa. Y como les dije más bien, la fosa renal puede estar ocupada por alguna otra estructura que más comúnmente es colon o asas de intestino delgado. Y ya si estamos utilizando algún método de imagen por fluoroscopía, como el caso de una urografía intravenosa, lo que podemos ver son una ectasia piélica. Podemos ver, pues, que el riñón, o sea, nuestro FOB va a estar cerca o como que a nivel de L1, ¿no? Porque no estamos planeando encontrar esto. Entonces puede que el riñón tuviera una localización más inferior o superior y que no encontremos el riñón que esté fuera de nuestro FOB. O podemos encontrar también una anormalidad en la vascularidad y del uréter. Entonces tenemos aquí una imagen de una urografía intravenosa ya en una fase un poco más tardía, que sería una fase pielográfica en la que estamos viendo cómo el riñón se encuentra cruzado, bueno, el izquierdo se encuentra cruzado hacia el lado derecho y aparte se encuentra fusionado. Sin embargo, pues cada uno tiene su uretero y drenan, por ejemplo, el izquierdo pues está drenando en el trígono del lado izquierdo, se vuelve a cruzar. Entonces aquí sería un riñón cruzado y fusionado. ¿Cuáles van a ser los hallazgos por ultrasonido? Primero es que este riñón, no porque esté en una localización ectópica o fusionados, va a tener una ecotextura diferente. Este va a tener una ecotextura normal, como la del parénquima renal cualquiera, ¿no? Puede tener algún dato de hidronefrosis, porque pues al estar rotado puede que la angulación del uréter pues esté un poco más aguda y que esto esté ocasionando algún dato de ectasia o de hidronefrosis. También puede tener cicatrices. Las medidas al momento de tratar de tener una longitud pueden ser un poco más difíciles de obtener. Sin embargo, pues este riñón tiende a ser, si están fusionados, tienden a ser más grandes. Y el Doppler color nos va a ser de utilidad para ver la vascularidad, para ver si están compartiendo vascularidad, si tiene su propia arteria renal, si esta arteria renal de qué lado es, todo ese tipo de, pues de información que nos sería útil y también al momento de estar explorando la vejiga urinaria nos va a servir para observar los jets urinarios para ver pues si son independientes, si también están compartiendo un sistema colector y estos datos. Entonces aquí tenemos una imagen en la que estaríamos viendo una fusión renal. Usualmente también hay que recordar que las fusiones tienden a ser del polo inferior la mayoría de las veces. Entonces aquí estamos viendo el cuerpo vertebral y aquí vemos este riñón, cómo se encuentra fusionado, que es la imagen pues de un riñón en herradura. Y aquí ya lo estamos viendo como en un corte más sagital en la que vemos
Aquí pues está el polo superior, aquí vemos cómo se está fusionando, pero logramos observar que este riñón que está fusionado tiene una ecogenicidad normal, igual que la del polo superior. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver en la tomografía computarizada? Pues si está en una fase simple, podemos identificarlo como una masa de tejido blando junto con la ausencia del tejido renal en la fosa renal correspondiente. También la tomografía nos va a ayudar para, obviamente, para tener una ubicación mucho más certera que con el ultrasonido, para ver la rotación del riñón, para ver el eje y el curso del uretero. Entonces sí sería importante pues hacerla multifásica, ¿no? Para tener una fase un poco más tardía o de excreción y lograr ver cómo es que se encuentra el trayecto de los uréteres y ver cómo se están insertando o cómo están llegando a la vejiga urinaria. Por eso la importancia de que sea multifásica. También nos va a ayudar para evaluar el parénquima y el sistema colector en busca de alguna laceración en un entorno traumático. ¿Por qué puse este renglón? Porque los riñones ectópicos tienden a ser más sensibles a los traumatismos. ¿Por qué? Supongamos que en el caso de bueno, de esta tomografía que la tenemos aquí en un corte axial, que estamos viendo ambos riñones del lado derecho, suponiendo que el paciente sufre algún accidente automovilístico, pues al tener los dos riñones juntos son más susceptibles a un trauma o si ocurre un trauma en esta región, pues a una laceración o a una clasificación un poco más alta y pues si se llegan a lastimar como están juntos, pues sería mucho mayor la pérdida que pues si estuviera cada uno en la fosa renal. Por eso pues se documenta de que son más sensibles al trauma. Y pues esto que nos ayuda a localizar los uréteres distales para ver la inserción aquí en la vejiga. Entonces aquí tenemos una serie de imágenes. En la primera vemos cómo están estos riñones, está ectópico, está en una, pues una localización más inferior, aparte de que está cruzado. Vemos que sí se están uniendo, como nos lo indica aquí las flechas, pero vemos que cada uno tiene su sistema colector. Y aquí está la imagen como la reconstrucción en 3D, que vemos que pese a que están fusionados, pues cada uno tiene su sistema colector llegando a la vejiga. Y vemos que el que está cruzado, pues es el derecho hacia el lado izquierdo y fusionado con el polo inferior. Aquí tenemos un corte axial en la que vemos este riñón como en herradura, vemos cómo están fusionados. Y aquí tenemos otra imagen de una reconstrucción en la que vemos que solo es una ectopia renal en la que el riñón derecho se encuentra en una localización más inferior, pélvica, y que está drenando aquí pues a la vejiga independientemente. No se ven datos de hidronefrosis o de ectasia. Ahora vamos a empezar con las enfermedades quísticas o multiquísticas de los riñones. El primero es el riñón displásico multiquístico. Este lo vamos a definir como un riñón congénito que no va a ser funcional y va a estar compuesto por múltiples quistes y tejido displásico. Esto no es hereditario como las siguientes dos patologías. La etiología se va a deber a una obstrucción severa. Puede ser por una atresia del uréter o una obstrucción completa a nivel de la unión ureteropélvica en una fase metanéfrica. Tiene una incidencia de 1 por cada 4.300 nacidos. Como la mayoría de estas patologías es más común en hombres que en mujeres y se afecta más el riñón izquierdo que el derecho. Vamos a tener una presentación clínica dependiendo tanto si es prenatal o en la infancia, pero depende mucho si este riñón displásico es unilateral o si es bilateral. Por ejemplo, si tenemos un riñón displásico multiquístico, pero el contralateral está totalmente normal, la mayoría de estos pacientes van a ser asintomáticos. En cambio, si tenemos un displásico unilateral y el contralateral tiene alguna otra anormalidad, tiene un riesgo elevado de tener una enfermedad renal crónica. Pero si los riñones displásicos son de forma bilateral, es una patología letal. ¿Por qué? Porque se asocia a la hipoplasia pulmonar, a la ausencia de tejido renal funcional. Entonces, también dependía de la bibliografía, pero algunas bibliografías dicen que la mayoría de los pacientes fallecen menos de
antes de las 24, perdón, después de las 24 horas de haber nacido. Otros dicen que su mortalidad, letalidad, pues sí, mortalidad después de un mes de nacimiento es muy alta. Pues en general tiene una presentación clínica letal y la mayoría de las veces pues es mortal. Entonces, ¿cuáles van a ser los hallazgos radiológicos? Aquí teníamos como unos aspectos que sin importar la técnica de imagen que estemos utilizando, estos van a ser como los hallazgos que tenemos, ¿no? Primero es que si estamos usando un ultrasonido, este va a ser un tejido ecogénico, quístico y displásico que no se va a parecer mucho a la forma del riñón habitual. Es un riñón que tiende a ir en involución. Entonces puede que al momento que estemos haciendo la sonografía prenatal lo veamos como un riñón multiquístico. En caso de que fuera unilateral, ya nace el niño y para la edad más o menos de 1 o 2 años, que tenía 15 centímetros, bueno, van a ser, el riñón va a tener más o menos 15 centímetros hasta el 1 o 2 años y después de esto va a empezar a involucionar. Para la adolescencia, pues este riñón ya es de 1 a 2 centímetros, tiende a ser muy pequeño. Entonces, esto es como algo que tenemos que tener en cuenta de a ver en qué momento nosotros estamos realizando el ultrasonido en esta patología. Puede ser que encontremos como perdón, un tejido ectópico, algo a nivel de las fosas renales, pero pues no excluye que esta patología o que este riñón fuera ectópico y podemos ver este tejido en alguna otra parte. Lo vamos a ver como múltiples quísticos que van a variar de tamaño con un parénquima displásico. Va a tener una pérdida de la arquitectura córtico-medular, o sea, ya no se va a parecer nada a un riñón normal. Puede preservar la presencia uniforme, principalmente pues al inicio de la vida, pero los quistes pueden lobularlo y conforme va a ir involucionando se va a ir perdiendo esta morfología. Y luego el libro nos mencionaba el síndrome de Potter. Este va a ser el aspecto que tienen los bebés al nacer cuando tienen un riñón multiquístico displásico de forma bilateral, en la cual pues va a estar asociado principalmente, como no tiene riñones funcionales, pues va a tener un oligohidramnios. El bebé pues no va a tener como que esa movilidad, por lo tanto va a tener estas deformidades tanto en las extremidades, en los dedos, va a tener la hipoplasia pulmonar también por el oligohidramnios. Y en las facies, pues va a tener unas facies con un epicanto, un puente nasal ancho, una implantación baja de las orejas y pequeñas. Y son como que todo el espectro de características de los bebés o de los neonatos si presentan esta patología de forma bilateral. En la radiografía, ¿cuáles van a ser los hallazgos? Si es unilateral, como en este caso, y estamos hablando de pues sí, de un paciente pediátrico, lo podemos ver como una lesión ocupando la fosa renal. Puede ser que por las múltiples quistes, pues se vea un poco agrandado o la imagen de pseudomasa, como en la mayoría de las patologías de las que les he mencionado, como lo estamos viendo aquí. Ya es un estudio contrastado o fluoroscópico, pero vemos que en esta fosa renal, pues realmente no hay nada, ¿no? Como lo dice aquí, que ya cuando estamos usando la urografía, no va a haber realce ni va a haber excreción porque pues es tejido no funcional. Aparte de que, pues como vimos, la etiología tiende a ser un proceso obstructivo, ya sea por una atresia o una obstrucción completa. Por lo tanto, pues nunca vamos a esperar que se pinte ni el uretero ni la pelvis, porque también se asocia a que existe una atresia de la pelvis renal. Entonces, al usar el contraste, pues es lógico que no encontremos nada que realce ni nada que esté excretando. Y aquí lo vemos como en la fosa renal izquierda, pues aunque estemos utilizando contraste, pareciera que no existe el riñón. ¿Cuáles van a ser los hallazgos por ultrasonido? Pues lo vamos a ver como una masa reniforme multiquística en la localización de la fosa renal, pero pues puede ser ectópico. Estos quistes van a ser de múltiples tamaños y una diferencia clara con la hidronefrosis es que no se van a conectar. Y aquí tenemos esta imagen. Bueno, por ejemplo, esta vemos múltiples quistes que tienen un tamaño similar y que no están conectados, o sea, no se están conectando a la pelvis renal.
Vamos a tener que tienen un parénquima con una pobre diferenciación entre corteza y médula y va a ser ecogénica, como no lo estamos viendo, por ejemplo, aquí la vemos un poquito más ecogénica. Realmente es difícil poder diferenciar la corteza de la médula. Igual en esta imagen más superior solo vemos los quistes, pero inclusive pareciera que solo es el septo, o sea, no se ve como un tejido adyacente. Otra es que al momento de poner el Doppler color, vamos a ver que tienen una vascularidad mínima y que los vasos a nivel del ilio van a estar, pues, muy disminuidos de tamaño, o sea, van a ser pequeños. Inclusive se asocia con la ausencia de la arteria renal o una arteria renal sumamente pequeña, a diferencia de una normal o del contralateral si es que se encuentra normal. Y si el paciente, pues, tiene un riñón displásico multiquístico unilateral, sí, pues solo uno. Vamos a tener a estos pacientes en controles anuales para ir viendo la evolución del mismo, pese a que no se asocian con aumento en la incidencia de algún tumor o de alguna neoplasia. ¿Cuáles van a ser los hallazgos en tomografía? Pues en una fase simple, pues los vamos a ver como quistes o múltiples quistes de baja atenuación. Y el contraste, pues al igual que en la urografía, no va a haber ni realce parenquimatoso ni excreción en las fases más tardías. Y no hay hidronefrosis, solo son quistes que están ahí sin continuarse. Como lo estamos viendo aquí en esta tomografía en un corte axial con contraste, es una fase temprana nefrográfica en la que vemos que no existe ningún realce de la corteza, solo vemos estos quistes. Vemos que el riñón izquierdo pues se ve de una morfología normal. En la resonancia magnética, igual vamos a tener los mismos hallazgos, nos va a servir más T2 para ver los múltiples quistes, ver que no se comunican, ver que el riñón, pues, en unas etapas iniciales está aumentado de tamaño. Y puse esta imagen, bueno, es la resonancia del bebé, pero algo que también nos sirve es que si lo detectamos de una forma prenatal, uno de los hallazgos va a ser que la circunferencia abdominal va a estar al menos 2 desviaciones estándar superior a lo normal. Y va a haber bueno, más bien va a haber una diferencia significativa entre la circunferencia cefálica versus la abdominal. Y aquí está la imagen en un corte coronal en T2 donde vemos, pues, los quistes de la resonancia del bebé. Ahora vamos a hablar de la enfermedad poliquística autosómica recesiva. Esta va a ser una enfermedad genética que se va a asociar a la mutación en el gen PKHDI1 y este va a codificar una proteína que se llama fibroquistina o poliductina, que va a ser la responsable de la diferenciación de los túbulos renales y de la vía biliar. Por lo tanto, se asocia a múltiples que dan imágenes quísticas, pero realmente son túbulos renales que están pues ahí sin diferenciación, están todos ectásicos y a la vía biliar pues se asocia con una fibrosis. Este gen se encuentra en el cromosoma 6, en la parte, ¿cómo se llama? En la petit 12.2. Este va a tener una incidencia de 1 en cada 70 pacientes en una población general, pero pues lo bueno es que es una enfermedad recesiva. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? Pues esta va a ser o va a tener un deterioro progresivo de la función renal. También, como también está afectando la vía biliar, pues se produce una disgenesia biliar que va a terminar en producir una fibrosis hepática congénita. Y dependiendo de la fase en la que lo encontremos, pues va a ser su clínica. En una etapa perinatal, ¿cómo lo vamos a hallar? Como un oligohidramnios que se asocia pues a la hipoplasia pulmonar y va a tener una alta mortalidad al mes de nacimiento, igual que el anterior. En la neonatal, pues lo vamos a encontrar como una fibrosis hepática mínima que va a requerir una terapia de reemplazo renal para que el paciente pues pueda seguir con su vida. En el infantil, lo vamos a encontrar como una fibrosis que va a estar en los vasos periportales, como en una más o menos moderado. Y en la fase juvenil, lo que vamos a encontrar va a ser una
fibrosis hepática grave, que pues se asocia con todo este espectro de hipertensión portal y esplenomegalia. Ahora, ¿cuáles van a ser los hallazgos radiológicos? En la radiografía lo vamos a ver como masas en fosas renales, igual la misma imagen de una pseudomasa, y lo vamos a bueno, se va a asociar con la hipoplasia pulmonar, ya sean todos sus hallazgos de un tórax en campana, un neumotórax o un neumomediastino. Entonces, aquí tenemos esta radiografía de un recién nacido en el que ya se le había hecho o ya se había detectado esta enfermedad desde el ultrasonido de segundo trimestre. Ya nace el bebé y lo que encontramos, pues, son los datos de una hipoplasia pulmonar. Vemos aquí el tórax, cómo lo encontramos en esta forma de campana, vemos el neumotórax y vemos estas 2 imágenes de pseudomasa. Entonces, está asociado, pues, a la forma bilateral. Vemos cómo las asas intestinales están medializadas por estas pseudomasas o estos riñones multiquísticos. ¿Cuáles van a ser los hallazgos en ultrasonido? Pues primero es que vamos a encontrar unos riñones agrandados, hipoecoicos, con una pobre diferenciación entre corteza y médula. Si tenemos o estamos utilizando un buen transductor que más o menos tenga arriba de 7.5 MHz, lo que podemos ver es que van a tener como una apariencia estriada por la dilatación de los túbulos. Estos quistes son quistes pequeños, menores a 1 centímetro. Es muy poco frecuente que encontremos quistes mayores a 1 centímetro. Aquí también, al igual que la anterior, es una patología que se asocia con una circunferencia abdominal por arriba de 2 desviaciones estándar. Aquí tenemos una serie de imágenes de una sonografía no recuerdo exactamente en qué semana de embarazo era, pero pues es prenatal, en la que podemos ver pues este producto con estos riñones quísticos o multiquísticos que están aumentados de tamaño. Vemos aquí como la circunferencia abdominal pues se ve grande. Aquí estamos viendo al bebé en un corte transversal, pues vemos que es una patología que está afectando a ambos riñones. Los vemos así los pequeños quistes. Realmente no se alcanzan a ver como que las estriaciones como nos dice la bibliografía, pero sí vemos los ambos riñones pues agrandados, multiquísticos. Vemos aquí realmente el bebé no está en oligohidramnios, pero pues es otro de los hallazgos y vemos la diferencia de la circunferencia abdominal versus la cefálica. Y esta tercera, bueno, esta otra imagen ya es el riñón del bebé cuando nació, en la que vemos igual los pequeños quistes que son múltiples, vemos una pobre diferenciación aquí de la corteza, vemos cómo el riñón se observa aumentado de tamaño. Y en la resonancia magnética, pues igual que en la anterior, nos va a funcionar para ver principalmente el agrandamiento y pues ver los múltiples quistes que van a tener pues se van a comportar como quistes simples, por lo tanto tiene una señal alta en T2. Y si la estamos usando de forma prenatal, aparte de pues los hallazgos en el bebé de los quistes, pues se asocia con el oligohidramnios. Y aquí tenemos bueno, 2 imágenes. La primera estamos pues en no corte, sino en una secuencia coronal en la que vemos pues ambos riñones aumentados de tamaño, vemos los múltiples quistes, vemos que en sí el riñón conserva su forma reniforme, pero pues vemos todos estos quistes, microquistes. Y aquí lo estamos viendo en una forma axial en la que igual pues estamos viendo los quistes con su alta señal, intensidad de señal, ¿ok? Y la siguiente patología es la poliquistosis renal de forma autosómica dominante. Este igual, pues es una ciliopatía hereditaria que se va a caracterizar por múltiples quistes renales y algunas otras manifestaciones sistémicas. Para llegar a este diagnóstico podemos utilizar los criterios de Peyreyve, que ¿cuáles van a ser? Si el paciente tiene menos de 15 años con 3 o más quistes de forma uni o bilateral. Otro criterio, perdón, es si tiene más de 15 años. Si tiene menos de 15 años y tiene estos hallazgos, pero con como una historia heredofamiliar, también podemos llegar al diagnóstico, o si tiene uno o más riñones aumentados de tamaño por los quistes. Entonces tenemos como que estas 3 opciones, menos de 15 años, más de 15 años o ambos riñones
aumentados de tamaño por los quistes. Se va a presentar uno en cada 400 a 1000 nacidos y aquí va a haber alteración o puede haber alteración de estos 3 genes, del PKD1 o el PKD2 o el GANA-B. Dependiendo de la afectación, también vamos a tener como que su presentación clínica, que vamos a ver más adelante. Vamos a tener que los riñones van a estar afectados en un 100%, el riñón en un 50% de los casos, el páncreas en un 9%, el cerebro, ovarios y testículos en un menor porcentaje, de un 1%. También hay unas otras afectaciones sistémicas o manifestaciones sistémicas que se pueden presentar con la poliquistosis renal autosómica dominante, como son las válvulas cardíacas, las hernias, los divertículos en colon, en el 80% de los casos. Y luego esta alteración genética se va a deber a que el gen en el que existe la mutación va a estar codificando una proteína, que es una proteína transmembrana, poliquistina 1, o puede ser también la 2. Bueno, dependiendo de la alteración genética, pues les digo que es la clínica, pero el 54% de los casos, los síntomas van a aparecer o los quistes van a aparecer en la primera década de vida y en el 72% en la segunda. Entonces aquí tenemos las mutaciones genéticas y la presentación clínica. En el caso de que exista una mutación en el gen PKD1 que va a estar localizado en el cromosoma 16, se va a presentar en el 80% de los casos y es el que codifica la proteína transmembrana, la policistina 1 que les comentaba ahorita. Son los casos en los que se presenta de forma más temprana y en ellos van a llegar a una enfermedad renal crónica aproximadamente a los 50 años, como que es en la edad en la que ya necesitan su tratamiento de reemplazo para seguir continuando con la vida o con una vida normal. Cuando se está afectando el gen, el PKD2, que está localizado en el cromosoma 4, va a ser en el 15% de los casos y es cuando se afecta la proteína policistina 2. Aquí va a ser pues una enfermedad un poco menos grave y van a llegar los pacientes a una enfermedad renal crónica aproximadamente de los 74 años. Y cuando está mutado el GANA-B, que es en el más raro de los casos, va a estar la mutación en el cromosoma 11, en la cola, en la parte 13. Y se va a asociar con quistes hepáticos, más una disfunción hepática y la enfermedad renal va a ser un poco más leve. Entonces, ¿cuáles van a ser los hallazgos radiológicos? Pues igual que en las patologías anteriores, van a ser, si estamos utilizando una radiografía, pues va a ser aquí esta imagen de pseudomasa, ¿no? Pero pues aquí vemos que está un poquito más extensa que en las anteriores. Aquí vemos cómo realmente pues estos riñones están sumamente aumentados de tamaño que están oscureciendo pues la placa, ¿no? Realmente como si fueran dos pseudomasas gigantes. Aquí tenemos la imagen en un corte coronal de una tomografía contrastada en la que vemos cómo ambos riñones están aumentados de tamaño por lesiones quísticas. A diferencia del anterior, aparte de que, pues, de la mortalidad, es que estos quistes tienden a ser de mayor tamaño, a diferencia del anterior, que tienden a ser menos de 1 centímetro. Aquí no, aquí son más grandes. Vemos que están afectando pues todo el riñón. Vemos cómo la porción visible aquí del hígado también se ve afectada por quistes simples. Y por el ultrasonido, pues cuáles van a ser los hallazgos, como aquí lo vemos, ¿no? Van a ser múltiples quistes de paredes delgadas, van a ser redondos, van a ser anecoicos, se van a presentar de formas bilaterales, pueden estar afectados como pues otros órganos, como ya les dije en la diapositiva anterior, más comúnmente pues el hígado. El riñón en la infancia tiende a ser de un tamaño normal y una ecogenicidad normal. Como les digo, los síntomas pueden aparecer en la primera o en la segunda década, que van apareciendo estas lesiones quísticas. El contorno renal pues puede estar lobulado como lo vemos aquí por tantas lesiones quísticas. Y en la resonancia magnética, pues igual vamos a verlo con su alta intensidad de señal lente 2. No les puse una imagen porque pues es
la imagen típica de los quistes simples. Estos quistes, pues obviamente se pueden complicar, pueden tener datos de hemorragia o datos de algún tipo de infección. Y en el caso, pues lo vamos a ver con, dependiendo del método de imagen, ¿no? Si es en una sonografía, pues tal vez con, ya no totalmente anecoico, sino ya con algunos focos ecogénicos o con datos de sangrado. Pero pues la mayoría los vamos a ver así como quistes simples y van a ser, pues tienen como que esta imagen típica, ¿no? De que es muy llamativa la cantidad de quistes que presentan. Entonces ya serían todas las patologías que, de las que les voy a hablar. Ya puse estas últimas diapositivas nada más para que funcionaran de forma de repaso, para recordar que tal vez a simple vista parecieran patologías muy similares, pero por ejemplo aquí en la primera vemos cómo el riñón izquierdo se observa aumentado de tamaños, cómo se observan los cálices dilatados, esta pelvis renal, y aquí termina de forma abrupta. Entonces, si vemos que termina aquí y ya no continúa la opacificación del uretero, ¿en qué patología estaríamos pensando? Pues en una obstrucción proximal, como lo vimos que fue la primera, una obstrucción a nivel de la unión ureteropélvica. En esta segunda imagen, pues vemos que a diferencia de la primera, aquí se están afectando ambos riñones. Vemos que se ven pues dilatados con una hidronefrosis. Vemos cómo los ureteros de forma bilateral también se observan dilatados y tortuosos. Por lo tanto, pensaríamos más en un reflujo de forma bilateral. En esta tercera imagen vemos que sí, se observan ambos ureteros dilatados, ambos riñones con los cálices pues también dilatados, la vejiga, pero aquí tenemos la imagen clave a nivel de la uretra, que se observa también dilatada, entonces nos iríamos más por unas valvas posteriores. Y aquí vemos cómo se observa el uretero dilatado, vemos cómo también los cálices y la pelvis, pero vemos que a nivel distal del uretero se observa de un calibre normal. Entonces pensaríamos en una obstrucción distal o lo que llamamos un megauréter congénito. En estas dos imágenes, aquí vemos como la imagen del lirio caído en la que nos habla de un doble sistema colector y aquí vemos cómo los riñones se observan, pues ambas pelvis renales se observan del lado derecho, lo que pensaríamos más en una ectopia renal que también pues está cruzado, ¿no? Pero vemos cómo los ureteros pues drenan independientes y cada uno del lado correspondiente. Y en esta última imagen, pues puse la imagen típica de la cabeza de cobra que nos habla de un ureterocele. Y en esta segunda imagen, que se ve un poco similar, pero vemos cómo los ureteros observan dilatados de forma bilateral, pero aquí en su tercio distal están de calibre normal. Entonces pensaríamos en un megaureter congénito. Y pues ya sería todo. Muy bien, doctora. Sí, muchas felicidades, doctora. Muy Gracias. bien. Y quiero pues, pedirle disculpa que no